Hermanos, les saludo en el amor del Señor. Contento de nuevamente estar con ustedes a través de este medio, a través de este estudio bíblico de nuestra carta a los Efesios, el cual hemos venido realizando ya hace algunas semanas, meses, y espero que en el Señor que cada uno pueda estar disfrutando de estos estudios que la palabra del Señor nos trae, profundizando aún más, ya profundizando aún más, quisiéramos ahondar más en el tema, pero también queremos que cada uno tenga la iniciativa de edificarse a través de lo que el Señor le manifiesta. Veamos el estudio como una inducción al estudio personal, ¿ya? Quiero iniciar hoy con Efesios 5:1. Efesios 5:1. Estamos avanzando en el capítulo 5, pero quiero recordar el versículo 1 de la semana pasada. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Oramos al Señor. Padre nuestro, gracias por este tiempo especial que nos permite edificarnos en su palabra. Bendiga a la iglesia, a mis hermanos, Señor, para que también en el deseo de congregarse, de edificarse, de buscar, Señor, su dirección en este tiempo tan difícil y complejo, permítale, Señor, que su mano de amor les instruya, que su Santo Espíritu les llene cada día de sabiduría para comprender su palabra y así, Señor, también aplicarla en el día a día en esta tierra, Señor, durante nuestra estadía. Rogando que prontamente podamos, Señor, también ver su misericordia y bondad a través de la solución de estas dificultades de salud para poder congregarnos en su templo dedicado para ese fin. Rogamos su presencia, su compañía en Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Bien, queridos hermanos, estamos en este tiempo especial, como decía, de poder disfrutar del consejo del Señor. El título de la carta, en lo general, habla de la unidad en Cristo. Y hacia allá hemos apuntado cada uno de estos estudios, a buscar la unidad del cuerpo de Cristo, la iglesia. Pero el capítulo 5 en particular nos llama o nos hace el llamado para vivir en santidad, ¿ya? Vivir en santidad. Por eso recordaba el versículo número 1 del capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es una invitación, aunque lo podemos decir como una orden. Después de lo que les he hablado de que no hayan en ustedes diferencias, que se amen los unos a los otros, que puedan servirse los unos a los otros, que puedan crecer en el conocimiento de Cristo, que reciba la salvación que es gratuita, de la cual ustedes no han trabajado en ella, por gracia sois salvos, que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo para ser partícipes de esta salvación por gracia, que como consecuencia de aquello imiten a Cristo, imiten a Dios. Pero ¿en qué característica? En santidad. En santidad. Hoy vamos a ver desde el versículo, algunos pasajes, algunos versículos del capítulo 5, pero voy a leer del versículo 13 al 21. Mas todas las cosas cuando son redargüidas son manifestadas por la luz, porque lo que manifiesta todo, la luz es. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y conectando con la que continúa en el pasaje, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Qué maravilloso tener la palabra del Señor para meditar en ella. Estuvimos hablando del llamado a imitar la santidad de Cristo, ¿ya? Hoy pusimos este título, Redimiendo el tiempo, aprovechando nuestro tiempo para poder ser parte de esto. Hablamos del llamado a imitar la santidad de Cristo. ¿Qué ejemplos seguimos en nuestra vida? La verdad que hay muchas cosas en mi mente para poder conversar, pero debemos llevarlo a lo que Dios quiere de nosotros. Imitar a Cristo, imitar la santidad de Cristo es algo
complejo, aunque la palabra del Señor nos dice, Pedro escribe, sed santos porque yo soy santo en relación al Señor. Tenemos un llamado a la santidad, un llamado a estar apartados para honrar a Dios, para servirle en integridad, en integridad. Pero hoy veremos la necesidad de aprovechar nuestro tiempo en imitar la santidad de Cristo. Tenemos el llamado principal, imitar a Cristo en santidad, la santidad del Señor, ser iguales al Señor, llegar a la perfección, a la estatura de la edad, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Redimir el tiempo, aprovecharlo para ese propósito, aprovecharlo para llegar a estar a ese nivel. ¿En qué estamos ocupando nuestro tiempo? En medio de una sociedad acelerada, llegó esta pandemia para frenar nuestra vertiginosa vida. Nuestro servicio y adoración al Señor quizás era algo de acuerdo a lo que nos sobraba de tiempo. Quizás. Quizás nuestra adoración, nuestra entrega, nuestra preparación para el servicio al Señor es solamente cuando quedaba o nos sobraba algo de tiempo de todos los quehaceres que teníamos. Es como cuando leemos la Biblia. ¿En qué momento leemos la Biblia? Lo tenemos por hábito hacerlo en un horario, y hablo de un horario especial, pensando en que no lo que nos queda. Muchos leen la Biblia, por ejemplo, cuando ya se van a acostar y no alcanzan a terminar de leerla porque se quedan dormidos. Es como cuando oramos. ¿Qué momento del día le dedicamos a la oración de forma específica, especial? En medio de una sociedad acelerada, donde todo se quiere rápido, llegó esta pandemia para frenar nuestra vertiginosa vida, nuestra acelerada vida. Las horas no alcanzan para desarrollar todas nuestras actividades. Corremos de un lado a otro y al final del día notamos que nos quedó por hacer la mitad de las cosas que teníamos en mente. Les hago un desafío. Anoten todo lo que quieren hacer en un día y vean cómo distribuyen ese tiempo. ¿Alcanzan? Quizás si lo programamos, sí, podría alcanzar. Evaluemos, pero poniendo un tiempo de oración y un tiempo de lectura bíblica, no menor. No 5 minutos de oración ni 5 minutos de lectura bíblica. Tiene que ser una lectura devocional, de meditación, donde podamos realmente comprender, buscar la voluntad del Señor, al igual que la oración. ¿Ya? Oraciones saetas realizamos a cada momento, pero un tiempo dedicado especial para orar debe ser más profundo. En lo que decía anteriormente, pero aprovechamos realmente nuestro tiempo. Quizás hay mucho tiempo que perdemos. Hay un estudio que habla del tiempo que pasamos, por ejemplo, en las redes sociales. ¿Ya? En las redes sociales. Quizás ahí puede ser nuestra gran medida, nuestra vara para medir. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Facebook, a lo más antiguo, Instagram, los más jóvenes? Iba a mencionar Fotolog, pero eso ya creo que ya no funciona. Así que, pero pensemos, redes sociales, WhatsApp, Instagram, Facebook, que son quizás los más cercanos o actuales, YouTube, viendo videos. Quizás si nosotros vamos sumando tiempo a tiempo, la verdad que pasamos bastante tiempo en aquello y nos consume. La televisión, de repente sentado al frente de la televisión podemos pasar horas y no nos damos cuenta. Leyendo libros, libros de cualquier índole. ¿Cómo estamos aprovechando realmente nuestro tiempo? Ahora la pregunta podría ser, ¿en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿A qué le estamos dedicando nuestro tiempo? Algunos en esta pandemia han dedicado tiempo para dormir, para leer aquellos libros que nunca habían leído, para ver series de distinta índole. Algunos se pueden quedar hasta las 2, 3 de la mañana viendo televisión. En fin, no estoy diciendo que sea malo, pero en lo espiritual, porque esto tiene que ir compensado o asociado a si esa situación la comparo con mi vida espiritual, ver una serie que dura 2, 3 horas, a leer la Biblia 2, 3 horas, ¿se compensa? ¿O a la Biblia le dedico 10 minutos, una hora, pero a ver una serie, una película le puedo dedicar 2 horas, 3 horas sin inconveniente? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? Los estudios que son necesarios. Para estudiar dedico todos mis esfuerzos, pero para estudiar la Biblia, para orar, para estar con mis hermanos, perdón, tenemos que considerar todo lo que dedicamos, todo lo que gastamos en nuestra vida.
¿Ya? ¿Dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo? Pablo le escribe a los Éfesos, de manera fuerte lo siguiente, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, más como sabios, redimiendo el tiempo porque los días son malos. La necesidad de redimir el tiempo, ¿por qué? Porque los días son malos. Redimiendo el tiempo. Ese es nuestro título el día de hoy. Hablamos de la santidad, redimir tiempo para ser santos, redimir tiempo para estar unidos con la congregación. Ahora bien, la pregunta que incorporé aquí es, ¿de qué tenían que despertar la iglesia en Éfeso? ¿De qué tenía que salir? El versículo dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Las palabras fuertes que utiliza Pablo para referirse a aquellos que te estaban pasando por un adormecimiento espiritual. Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. El llamado es que nuestra redención, nuestra partida a la eternidad es pronta. Debemos estar preparados. En Hebreos 12:14 dice, seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. La santidad es importante, es trascendente, pero estamos descuidando nuestra vida de santidad, nuestra unidad con la iglesia, porque descuidamos nuestra fe, descuidamos nuestro desarrollo espiritual, descuidamos nuestra relación con Dios. ¿De qué tenemos que despertar? ¿Dónde estamos adormecidos? Algunos esperan que otras personas desarrollen muchas cosas. Dios nos habla en forma personal e individual. No a mi esposa, no a mis hijos, a mí, Jimmy Rubilar. No a su esposa ni a sus hijos, es a usted. No a su esposo ni a sus hijos, es a usted. A la hermana, al hermano, a los hijos, al joven. Dios habla directa y personalmente. No busca otros medios. Por lo tanto, tenemos que considerar que cuando el Señor dice, despiértate, tú que duermes, me está hablando a mí, te está hablando a ti, de forma directa. Levántate de los muertos. Qué fuertes palabras, ¿cómo? Al punto que llega nuestra negligencia espiritual que nos considera o nos compara a estar en medio de muertos. Pablo le hace un llamado a la iglesia a no descuidar su santidad. Despiértate tú que duermes. Tú que estás descuidando tu vida en Cristo, que estás compartiendo con el pecado como si no tuvieras a Cristo en tu vida. Lamentablemente hemos tenido que ver testimonios malísimos de muchos creyentes a través de la historia, que conociendo a Jesucristo, su vida de santidad ha caído. ¿Ha caído por qué? Porque han dejado que el pecado se adueñe, se han quedado adormecidos. Por eso el llamado de Pablo es a despertar, a salir de este lugar, de este letargo, de esta muerte espiritual. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quizás por eso aparece esta desidia espiritual o este letargo, porque cuando escuchamos que la venida del Señor viene, lo vemos como algo lejano, algo distante. En la predicación del domingo anterior, yo decía, por ejemplo, cuando entregamos este pasaje de Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es fácil dárselo a los demás, pero cuando nosotros estamos abatidos, no lo utilizamos para nosotros. Lo mismo sucede con esto. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardar. El Señor ha dicho, este versículo lo vengo leyendo hace muchos años. Por lo tanto, no ha pasado. Es como que un día más, un día menos, minimizan el deber, no la responsabilidad, el deber de ser santo, de estar preparados para el encuentro con el Señor Jesucristo. Hay un hermoso himno que dice, cara a cara espero verle más allá del cielo azul. ¿Estás preparado para ver cara a cara al Salvador? ¿Estás preparado para ver cara a cara al Señor Jesucristo? Levántate de los muertos. ¿Dónde estás durmiendo? ¿Dónde estamos durmiendo? ¿En medio de los muertos espirituales? Soy parte de una congregación, soy parte de una iglesia. Debo apoyar, debo motivar para que esta iglesia crezca, se desarrolle con mi testimonio, con mi aporte, con mi ayuda. El apóstol nos lleva a considerar que si no llevamos vidas santas,
imitando el ejemplo de Cristo, somos semejantes a muertos, muertos espirituales. Juan 5:25. De cierto os digo, vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Los que oyeren vivirán. Es tiempo de levantarnos del sueño, salir de en medio de los muertos espirituales. Como decía Pablo también en la carta a los romanos, despertar, levantarnos. ¿Por qué? Porque ahora está más cerca de nuestra salud que cuando creímos. Cada día que pasa es un día más cerca de llegar a la presencia de Dios. Cada día que vivimos, que desarrollamos, que pasamos, es un día menos para llegar a la presencia de Dios. ¡Qué maravilloso! ¿Deseas llegar a la presencia de Dios? Prepárate para ese encuentro. Santidad, despertar, salir de este letargo espiritual, de este adormecimiento. ¿Cuántos hay que la pandemia les ha provocado esta situación? Otros han fortalecido sus vidas, pero hay muchos que están quedando en el camino. Efesios 5:15-17. Mirad, pues, cómo andéis avisadamente, sabiamente, no como necios, más como sabios, redimiendo, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Andar sabiamente, ese es el llamado. Mirad pues cómo andéis avisadamente, sabiamente, no como necios, no como aquellos que no piensan. ¿En qué estoy aprovechando mi tiempo? ¿Cómo estamos viviendo nuestra relación con el Señor y Salvador Jesucristo? ¿Eres cercano o te estás alejando? ¿Cómo estamos aprovechando nuestro tiempo para estar más cerca de Dios? No quiero cuestionar, ya, pero es inevitable tener que poner esta pregunta. ¿Estamos realmente aprovechando nuestro tiempo para estar cerca o más cerca de Dios? Y eso va a ser en la medida que yo participe de la actividad de la iglesia, que lea mi Biblia, que ore, que haga los devocionales. Realmente paso más tiempo. ¿A qué le estoy dando prioridad hoy? Hoy muchos le están dando prioridad a lo secular. He visto a muchos jóvenes, adultos, tomando cursos por internet, participando en reuniones, en un sinnúmero de situaciones. Ya no entra a detalle. Cursos de cocina, cursos de capacitación. ¿Y el Señor? ¿Estamos dedicándole un tiempo especial? Mirad pues cómo andéis sabiamente. ¿Dónde estás invirtiendo sabiamente tu tiempo? Más como sabios. Y aquí dice, redimiendo el tiempo. ¿Comprendemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Redimir el tiempo, conocer, buscar conocer la voluntad de Dios, porque los días son malos. Si bien es cierto, hoy pasamos por situaciones muy complejas en relación al cristianismo, ¿ya? Lo que viene más adelante no va a ser mejor, no va a ser mejor. La persecución de la iglesia, el encierro que va a provocar la situación política, no solo en Chile, sino a nivel mundial, donde el cristianismo va a ir siendo oprimido para que no se expanda. Redimir el tiempo porque los días son malos. Por tanto, es el llamado del pasaje, no seáis imprudentes, sino entendidos. No seas necio, no seas sin razón, sino sabio para comprender cuál es la voluntad de Dios. ¿La comprendes? Y la verdad que cuando leía este pasaje me llamaba la atención. Y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu. Embriagarse, el consumo de alcohol o la embriaguez, como lo dice aquí, siempre trae consigo destrucción, nunca está sola. La embriaguez está acompañada por falta de entendimiento, no tener dominio propio. Y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución. Relaciona aquí Pablo este embriagarse de vino a que esto hace olvidar nuestra responsabilidad. Hay disolución, hay separación. Por eso dice, más sed llenos de espíritu. Si nosotros no está el Espíritu Santo, no nos estamos llenando de Dios, obviamente nos vamos a disolver, nos vamos a separar de la iglesia, de la enseñanza, de la comunión, y no solo de la iglesia, de la gente, de los miembros, sino que de Dios. Y aunque muchos dicen que pueden tener una relación personal con Dios solos, están equivocados. Dios formó la iglesia para que fuera una herramienta de gracia, de fortalecimiento, de ayuda.
La embriaguez produce disolución, separación. Dios lo considera un pecado que aparta al hombre de su presencia, de su santidad. Pero si lo vemos en contexto, dice, no os embriaguéis de vino, en lo cual hay separación, mas ser lleno de espíritu, porque en el espíritu hay unidad. Hablando entre vosotros, miren, si somos embriagados por el mundo, por las ocupaciones de este mundo, nos vamos a separar. No habla precisamente del alcohol, lo alude también, pero Pablo se refiere de qué nos embriagamos, del exceso de estudio, del exceso de trabajo, del exceso de ocupaciones personales por sobre el desarrollo espiritual. Sed lleno del Espíritu, hablando entre vosotros. O sea, ¿cómo voy a notar yo que estoy lleno del Espíritu Santo? Cuando entre mis hermanos, entre quienes me rodean, yo hablo con salmos, con himnos, canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Ese es el propósito. No separarnos, sino que unirnos en todo lo que concierne a la alabanza a Dios, en la adoración. Hemos dicho también en otras ocasiones esta primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es alabar a Dios y gozar de Él para siempre. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Estar en la presencia de Dios y gozar de Él para siempre. Dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué sucede? Los afanes de este mundo embriagan nuestro espíritu y nos separan de Dios. Muchos dedican, perdón, muchos hermanos son profesionales en todo lo secular, en el trabajo, en el estudio, en los quehaceres domésticos. Pero cuando se trata de la vida espiritual de la iglesia, lo descuidan. Se embriagan de este mundo, en lo cual hay separación, disolución de Dios. Cuando en realidad debemos buscar mayor unidad. Debemos ser llenos del Espíritu Santo, lo cual une al cuerpo de Cristo. También es el Espíritu Santo quien obra en nosotros el deseo de ser santos, apartados para Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esta debe ser la forma en que debemos estar unidos, santificándonos. Participando de la comunión con otros creyentes, nos fortalecemos, santificamos en el amor de Cristo. Ese es el llamado, a ser llenos del Espíritu, porque en eso hay unidad. En eso hay unidad. Si quieres ser parte de la iglesia, tienes que primero creer en Jesucristo, recibirle como tu Salvador, reconociendo tus pecados, y ahí recién vas a ser parte de la comunión con los santos. Dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es bueno con sus hijos, aquellos que le buscan y le adoran. El Señor nos permite redimir nuestro tiempo, organizarlo para rendirle a Él toda la adoración y alabanza. No puede ser que llegue un momento en que digamos no tengo tiempo para Dios. Si tengo tiempo para estudiar, tengo tiempo para Dios. Si tengo tiempo para trabajar, debo tener tiempo para Dios. Para eso también el Señor ha instaurado un día especial para adorarle. El día domingo, el cual nosotros lo tenemos aparte, santificado para adoración y servicio a Dios. Pero si transamos inclusive el día del Señor, por supuesto que vamos a transar en otras cosas. ¿Dedicamos todo el día especial de adoración para adorar al Señor? ¿O lo usamos para el disfrute personal? Evaluemos. ¿Qué hago yo en el día del Señor? Aparte de estar con la familia. ¿Adoro plenamente al Señor? Ese día es apartado total e íntegramente para adorar al Señor. Claro, igual lo usamos para descansar. Pero, ¿dedicamos el tiempo suficiente en ese día para el Señor? ¿Estás aprovechando todo este tiempo para santificarle y apartarte para Dios? Redime el tiempo, porque los días son malos. Ese es el llamado. Redime el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué estamos haciendo? Dice, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la conexión que dejamos para el estudio siguiente es sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Si nosotros nos sentimos débiles, sujetémonos con alguien, apoyémonos en otro hermano que espiritualmente sea quizás más fuerte para poder
fortalecernos en el día complejo. Te invito en este día, querido hermano, a considerar tu tiempo para el Señor, tu tiempo para santificarte, tu tiempo para prepararte para el encuentro glorioso con tu Salvador Jesucristo en las nubes. Disfrutemos de la oportunidad que el Señor nos ha dado de preparación, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Que el Señor nos bendiga. Padre bondadoso, gracias por su palabra, gracias por este tiempo de estudio. Edifíquenos conforme a su propósito en nuestros corazones. Que cada hermano que escuche este estudio, Señor, pueda también ser edificado. Bendiga a mis hermanos de la iglesia Yungay que viernes tras viernes buscan edificarse. Aquellos que a lo mejor descuidan esta tarea, toque sus vidas, llegue a sus corazones para que también puedan alcanzar sabiduría, edificándose en su palabra, en su amor. Y a todos aquellos que verán, Señor, este video, este estudio, pueda también, según su beneficio, tocar sus vidas, sus corazones para salvación. Rogamos todo esto en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les guarde y les bendiga grandemente.